nueva charla de Más que Maternidad. Y bueno, los que lo veis en diferido, pues bienvenidas también, bienvenidos también. Y deseando pues compartir con vosotros un nuevo tema que para mí es apasionante y he de confesar que, bueno, yo conocí a Teresa haciendo un curso y la masterclass que compartió con nosotros en este curso era sobre este tema. Y a mí me enamoró. Fue como, wow, qué interesante. Y luego compartiré qué es lo que más me chocó de esa masterclass, que son esas cosas chiquititas que te cambian un poco el chip, ¿no? Pero bueno, le dejaré a Teresa que lo comparta. Antes de que se me olvide, porque siempre me acuerdo al final y hay mucha gente que no llega al final, bueno, mucha gente, hay gente que no llega al final, así que lo intentaré decir ahora y al final, ¿verdad? Tenéis un regalo que os hacemos, os lo dejaré en el link de cuando suba el vídeo, estará ahí, bueno, en comentarios aquí, en YouTube también os lo dejaré en la descripción, que es un diario emocional que he diseñado yo y lo podéis descargar completamente gratuito. Y bueno, os va a enseñar, os va a ayudar a ir entrenando poco a poco pues esa gestión emocional, a tomar contacto con nuestras emociones. Y tenéis que ver la última charla porque Teresa os va a traer un regalo, pero no os vamos a decir el qué. A mí me gustan los misterios, así que... Sí, nos hemos juntado dos buenas, somos un poco maliciosillas. Un pelín nada más. Así que nada, bienvenidas, descargad vuestro diario emocional, que yo creo que os va a encantar, está súper chulo, no es porque lo haya hecho yo, es que me queda muy bien, de verdad. Y nada, ahora vamos a por ello, os dejo que os lo presente Teresa el tema y bueno, ya veréis, es muy, muy interesante. Buenos días, Teresa, bienvenida, vamos allá. Hola, hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidas a todas las personas, a las que están en vivo, que creo que por ahora solo Aroa, y a las que lo verán después. Me dejaste, Durne, con una curiosidad tremenda, así que yo quiero saber qué es lo que más te impactó. Bueno, como introducción al tema, yo quería contar un pequeño experimento que hizo Milgram. El experimento consistió en decirle, tenía varios colaboradores y un solo sujeto de prueba. Eran todos colaboradores menos el sujeto de prueba. ¿Qué hacía el sujeto de prueba? Dar cargas eléctricas, ¿vale? Darle cargas eléctricas a una persona que supuestamente estaba estudiando. Estaba varios investigadores, sus colaboradores, el que se suponía que era el maestro era el sujeto que hacía el experimento, y estaba el alumno que también era un actor, ¿vale? Un colaborador. O sea, había tres implicados, el investigador, o sea, dos implicados, el investigador y el supuesto alumno, ¿no? Y el objeto de la investigación era otra persona que hacía de maestro. Exactamente. Sí. Es que Durne es muy buena en esto, en sintetizar lo que yo digo. Entonces, el investigador le decía al maestro, que era el sujeto del experimento, que siguiera adelante y que lo que estaba haciendo era para ayudarle a estudiar al actor. Y el actor iba equivocándose, tenía que aprenderse una lista de cosas y se iba equivocando. Cada vez que se equivocaba, el supuesto maestro, que era el sujeto de la investigación, le tenía que dar una carga eléctrica. Se dieron cargas eléctricas de más de 300 voltios y Pero, con una carga eléctrica... ¿Ibas a decir algo? Sí, solamente aclarar que no eran reales, las cargas eléctricas fuertes no eran reales. Ah, sí, gracias. No murió nadie electrocutado, pero podía haber pasado. Sí, además el maestro, el sujeto que hacía la investigación, no, el experimental, no sabía que las cargas no eran reales, ¿eh? No. O sea, lo sabían todos menos el que tenía que darla. Y el actor iba haciendo cada vez que le daba una carga eléctrica, a partir de, no me acuerdo, 150, 200 voltios, el actor quedaba callado, como si estuviera desmayado.
Y aún así se le seguían dando las cargas eléctricas. Era evidente que si estaba desmayado no podía aprender. El colaborador le decía al que hacía de maestro, el experimento requiere que usted siga. Eran 3 frases. Es necesario que usted siga, el experimento requiere que usted siga. No me acuerdo cuál era la tercera. La historia es que no había una orden directa. Estas frases son órdenes, pero no había un castigo para el que hacía de maestro si no seguía la orden. ¿Qué pasó en el ojo, muchacha? Se me ha metido un pelo, ya lo siento, cosas del directo. Bueno, no había una orden directa ni un castigo para el maestro si no daba la descarga eléctrica. O sea, que era en alguna manera, bueno, en alguna manera, era voluntario, o sea, la decisión última del maestro, dar o no esa descarga. Efectivamente. Milgram predijo que esa descarga, la descarga final, que mataba a la persona, solo la daría alguna que otra persona que estaría muy mal, que sería psicópata, que no me acuerdo el porcentaje, pero era más del 50% quien llegó al final del experimento. 60 y tantos, me parece que fue 63 o 60, no sé cuánto. Me acuerdo de la segunda parte del experimento. Años más tarde se hizo otro experimento basado en el de Milgram, que está grabado en YouTube. Si quieren verlo, tienen que teclear el juego de la muerte. Es básicamente lo mismo, pero hecho en un juego de televisión. Y lo mismo, el presentador le pide al que supuestamente hace de maestro y que no sabe que las descargas no son reales, que dé las descargas a medida que el otro pues se va poniendo fatal. Vale, el porcentaje en ese año, que no me acuerdo si fue los años 80 o 90, ya les digo, mírenlo, eso está por internet. El de Milgram fue el 60 y tantos %, gracias Edurne, veo que has hecho los deberes. Pero el porcentaje del juego de la muerte fue del 80%. ¡Qué miedo! De ahí la importancia de mi masterclass, de ahí me inspiré para hacer mi masterclass. ¿Por qué? Porque a mí también me asustó que hubiera subido el porcentaje. ¿Y tu masterclass se llama? Autoridad versus autoritarismo. ¿Cuál es la diferencia? El cuál es la diferencia lo añado yo siempre, ¿vale? Cuando ustedes vean, verán autoridad versus autoritarismo. Sí. Y el experimento de Milgram no es autoridad, es autoritarismo. Ahora, es tan grave porque no es un autoritarismo como el que hizo, por ejemplo, Hitler, que quien no obedecía sus órdenes moría. No, no es ese autoritarismo. Sin embargo, lo tenemos tan integrado, tan dentro de nosotros, que por el hecho de que una persona, por ejemplo, lleve una bata blanca y sea licenciado en medicina, ni siquiera doctor, licenciado en medicina, ya lo que él diga, como dicen en mi pueblo, va a misa. Y puede ser que esté equivocado, porque yo soy licenciada en psicología. Eso no quiere decir que todo lo que yo diga tiene estatus de ley. Y lo advierto cuando yo trabajo con las personas con las que trabajo, con mis consultantes, en mis talleres. Lo importante no es lo que yo digo, lo importante es lo que a ti te pasa cuando escuchas lo que yo digo. Qué bueno, esa frase es para remarcarla, ¿eh? Lo importante no es lo que yo digo, sino lo que a ti te pasa cuando escuchas lo que yo digo. Qué bueno. Sí, porque desde el principio en mis clases yo descubrí el experimento de Milgram terminando aún la carrera, y desde el principio, tanto en mis clases como en mis terapias, lo que yo busco es que la persona vuelva a retomar su propia autoridad a la hora de tomar decisiones, a la hora de sanarse, a la hora de salir de un problema. Yo le escucho, le hago preguntas, pero mi autoridad se reduce ahí. Lo que yo sé es escuchar y hacer preguntas. Edurne les dirá que las hago muy bien. Muy bien. A veces demasiado bien, ¿eh? Te quedas pensando, realmente necesitas un rato, un día, ¿eh? Contestar alguna de ellas.
son deberes para casa, alguna de esas preguntas. Bueno, según nos ha explicado Tere en este experimento, cómo funcionaba este experimento, tenemos la pista de lo que a mí me llamó la atención cuando hice su masterclass y la razón por la que traemos esta charla aquí, ¿no? Y viene un poco porque siempre, bueno, cuando Teresa y yo hemos trabajado juntas, o bueno, Teresa no deja de ser psicóloga familiar, entonces al final todo revierte de alguna manera en la familia, ¿no? Y a mí una cosa que me llamaba la atención y que se ve en este experimento y en otros que seguramente a lo largo de la charla comentaremos, que viene un poco por ahí, es que lo que me llama la atención, aquí viene ya el desvelo, Teresa, es que la autoridad no se gana, la autoridad nos la da la persona a la que estamos hablando, o sea, la persona que tenemos enfrente. Esa persona decide si tenemos autoridad o no para influir en su vida. Es decir, nosotros decidimos si la persona que tenemos enfrente tiene suficiente autoridad. Hola, Fabio. Fabio fue mi jefe en un laboratorio. Me hace mucha ilusión que esté por aquí. Un laboratorio de neurociencia. Fue el que me metió esto de la neurociencia, esta pasión que descubrí. Así que un beso muy fuerte, Fabio. Bueno, que me enrollo. Que somos nosotros los que le damos a la persona que tenemos enfrente la autoridad para que lo que diga esa persona vaya a misa, como dice Teresa, ¿no? Y aquí viene un poco el tema de estas charlas. Somos nosotros los que tenemos que ganarnos, de alguna manera, la autoridad que nos dan nuestros hijos. O sea, realmente no nacemos con la autoridad sin más, que eso es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, porque, bueno, digamos que me ha dado derecho a elegir incluso cosas de mi pasado donde yo ya di la autoridad, pero digamos ahora mismo es como, no pasa nada si se la quito, ¿no? Entonces puedes gestionar cosas del pasado gracias a esa recuperación de la autoridad de la que habla Teresa. Pero no solo eso, sino que en ocasiones nos encontramos delante de nuestros hijos y no entendemos por qué no nos obedecen. Que aquí viene el tema de la charla. ¿Realmente no te obedecen o no te has ganado esa autoridad que quieres tener? Pero es que esa autoridad no la tienes tú por derecho propio, sino que te la tienen que dar de alguna manera a tus hijos. O sea, que de alguna manera tenemos que, no digo digo de alguna manera porque realmente es un entrenamiento, de alguna manera nos tenemos que ganar a nuestros hijos para demostrarles que tenemos esta autoridad, ¿no? Es como, por ejemplo, mi hija jamás ha metido los dedos en el enchufe ni ha intentado meter nada en un enchufe, ¿no? Pero si eso en algún momento hubiera ocurrido, soy yo la que le tiene que transmitir la suficiente seguridad del conocimiento que tengo para que diga mi hija, bueno, mi madre sabe de lo que habla, no voy a meter los dedos en el enchufe porque por algo lo dirá. Pero es ella la que decide que yo sé lo suficiente como para hacerme caso. Ese fue lo que más me gustó de tu masterclass, descubrir que la autoridad no la tenemos, sino que hay que ganársela. Yo descubrí eso con mi hija pequeñita, terminando mi carrera de psicología, mi hija durmiendo al lado de mí en el coche en su sillita, porque si se dormía a mí me daba pena sacarla, pero como sé de los peligros de la silla, tampoco la dejaba sola. Claro. Entonces yo estaba ahí leyendo y con el ojito, ¿no? A ver. Respira. Respira, está bien colocada, ha bajado la cabeza, no la ha bajado, bueno. Y estaba preparándome porque lo que les dije en la primera charla, yo sabía lo que no quería hacer. Y nació mi hija y no tenía ni idea de lo que sí quería hacer. Y recuerdo, bueno, lo guardo, era un libro de educación infantil de una escuela Waldorf a distancia de Estados Unidos. Y cuando yo leí, bueno, a los antiguos, en la época de las grandes dictaduras, siguen habiendo, pero en aquella época que todo eran dictaduras, ¿quién le daba el poder al dictador? Y la persona que hacía la pregunta no te dejaba un rato, iba desarrollando, y tú ibas leyendo y era como, pero concha, le di ya quién le daba la autoridad. El pueblo le da la autoridad. Entonces tu hijo cuando nace te da la autoridad y no te la da, por decirlo así, a voluntad,
te la da porque no le queda más remedio, te necesita para poder sobrevivir. Somos de altriciales al nacer, necesitamos que otra persona nos lleve. Entonces nos la da, pero a medida que va creciendo, quiere recuperarla. La etapa del yo solo, ¿no? Yo solo la cuchara, yo solo me ducho, yo solo... Vale, ¿por qué no nos obedece? Porque está recuperando su autoridad. Y sí, hay una de las partes de mi masterclass que justo va a ese punto, así. ¿Decidimos recuperar esa autoridad o no lo decidimos? Yo ahí lo enfoco bastante a la crianza, pero puede ser en todo. O sea, si hablamos en maternidad se nota muchísimo, ¿no? Si hablamos de educación, por ejemplo, bueno, ¿quién decide qué es lo que es importante que mi hijo sepa? ¿Y qué es lo que no es importante que mi hijo sepa? ¿Y por qué permito yo que esas personas decidan qué es lo importante? ¿Por qué les di la autoridad? Estamos transmitiendo desde España. En España hace 40 años, o más de 40, de la última dictadura. ¿Quién decidía lo que era importante que se diera en las escuelas en aquel momento? ¿Mm? Y si nos vamos a cualquiera de las dictaduras actuales, ¿quién decide lo que es importante que esas personas aprendan en las escuelas en ese momento? Y donde no hay dictadura, 3/4 de lo mismo. ¿Quién decide qué es lo importante para saber y qué es lo no importante para saber? Claro, si yo quiero entrenar en todo eso a mi hijo, necesito que mi hijo me pregunte. Si yo le digo lávate los dientes, una cosa muy sencilla, lávate los dientes porque hay que lavarse los dientes, porque mi hijo me va a decir así, ¿y eso por qué? Eso dificulta bastante la educación, por decirlo así, la convivencia. Necesitas muchísima creatividad para que tu hijo aprenda según qué cosa. Yo recuerdo ir por la calle caminando. Claro, el control de impulsos empieza a los 6 años. Y digo empieza, que luego, según qué cosa. Sí, hay gente O sea, con 40 que todavía no, no la ha no, desarrollado. 47 tengo yo y según qué libros los empiezo a leer, claro, de mi tema, y no tengo control de impulsos, me dan las 2 de la mañana leyendo el libro. Entonces, pues recuerdo ir por la calle y bueno, esto que nos pasa, que hay animalitos que los atropellan los coches. Y yo le decía, mira, ¿ves cómo está ese animalito? Me decía, uy, mamá, ¿y qué le ha pasado? Bueno, pues que el animalito no sabía cruzar y mirar antes de cruzar. Si hubiera mirado, hubiera visto el coche no lo hubiera atropellado, pero no lo vio, no hace ese gesto de mirar antes. Evidentemente ella no tenía el control de impulso para hacerlo, pero en cuanto lo tuvo, si yo voy despistada con el móvil, es ella la que me para a mí. Bueno, está bien, está bien. Gracias, Ruth, por salvarme. Mamá, que vas muy despistada y tú sabes lo que pasa si viene el coche y no lo ves. Qué ricos. Entonces, a eso voy. Con una cosa como el coche es relativamente sencillo. Con una cosa como los dientes no es tan simple que comprendan que hay ciertos bichitos en la boca y el niño cuando quiere o no quiere lavarse los dientes, pues está ejerciendo su autoridad. O cuando quieren mil chuches, o cuando no quieren comer esto, pero quieren otro, cuando quieren jugar en vez de irse a la cama. Hay muchos ejemplos. Una cosa que me llama la atención y me viene un experimento a la cabeza, bueno, de los que estáis viendo la charla, os animo que si tenéis cualquier duda lo escribáis, abrís el chat y bueno, incluso debajo de nuestro vídeo tenéis la opción de comentarios, pues escribís cualquier cosita porque así podemos interaccionar con vosotros cualquier cosilla que os venga a la cabeza, ¿vale? Nada de política, por favor. Bueno, es broma, es broma. El tema es que me viene a la cabeza un experimento que hicieron, sé que ha sido por las redes, supongo que salió en televisión, no lo sé, pero bueno, yo lo he visto por las redes y hablaba un poco de cómo transmitirles, porque siempre insistimos mucho, o bueno, hay gente que le preocupa mucho que sus hijos no lo obedezcan, que está como casi
rozando la obsesión, ¿no? De que sus hijos hagan lo que quieren que hagan sus padres en el momento justo en el que quieren que lo hagan, ¿no? Y siempre como que van transmitiendo esta información y luego pasa, tienes que hacer lo que el profesor te diga, tienes que hacer lo que tus abuelos te digan, tienes que... Y claro, yo entiendo que llega un momento en el que no sabemos a quién tenemos que obedecer, porque esto sí que es obedecer a ciegas, lo que les enseñamos es, bueno, lo que se nos ha enseñado muchas veces es a obedecer a ciegas, directamente damos la autoridad a todo el mundo, sí. Y de hecho, así se hizo, por ejemplo, el paso de la lactancia materna al biberón. Se le decía a las mamás que tenían que darlo cada 3 horas, que no, o cada 4 horas, no recuerdo bien, pero a mi madre se le dijo, y no era que mi madre no tenía leche, era que yo pasaba hambre, porque Bueno, no es cada 3 horas. Entonces, esa obediencia a la autoridad, cuando se frena, mi madre ya era adulta. Gracias por decirme esto porque voy a contar este experimento que me gustó, pero voy a aprovechar a enlazarlo con algo en lo que estoy así metida desde que nació Iris, que creo que le va a venir genial a mis mamis. Bueno, el experimento que se hacía, que seguramente muchos conocen, es que a unos niños se les daba la opción de pintar lo que quisieran en un lienzo en blanco, en un caballete habían colocado un lienzo, les daban unas pinturas y les dejaban que pintaran lo que les diera la gana, con el color que quisieran y lo que quisieran. Y cuando habían terminado o estaban terminando y habían pintado algo, entraba un hombre vestido de traje con mucha autoridad y entonces les empezaba a decir a todos los niños, o sea, esto era individual, los niños estaban solos en la sala, no era un grupo, era de forma individual, y entonces se le acercaba al niño en cuestión de ese experimento y le decía, pues es que no me gusta el naranja, pues es que no me gusta que las pinceladas sean tan largas, pues es que... Y los niños se iban como retrayendo, en general los niños se iban como retrayendo y dejándole a él decidir, ¿no? De, pues esta zona del cuadro no me gusta. Y si no recuerdo mal, la tapaba con un papel o algo así. Y llegaba un momento en el que los niños callaban, 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 hasta que llegaba un momento que el señor sacaba del maletín un trapo y lo tapaba porque decía que el cuadro era horroroso. Bueno, pues alguno de los niños, porque no sé con cuántos niños hicieron el experimento, porque ellos ponían solamente a los que reaccionaban de esta forma, los niños llegó un momento en el que quitaron el trapo y dijeron, mira, es mi cuadro, me dijeron que pintara como quisiera y mi cuadro es perfecto como es, ¿no? Y entonces dejaban ese mensaje de si transmitimos a los niños que todos los adultos tienen razón y todos los adultos tienen derecho a decidir sobre ellos, pues les estamos poniendo en un serio problema, porque en este caso es solamente un cuadro, en clase es estar sentados o hacer un ejercicio que quizás no les gusta, pero estamos diciendo a los niños que si viene alguien y les dice, acompáñame que tu madre me ha dicho que vengas conmigo, lo van a hacer. Lo van a hacer porque realmente lo que les hemos enseñado es que los adultos saben lo que hacen. Entonces el mensaje de no te vayas con un desconocido es contradictorio con el estate tranquila que todo el mundo sabe lo que hace. ¿Sabes? No tiene más que venir un señor vestido de policía y va a poder hacer con el niño lo que quiera, porque es el mensaje que le hemos estado transmitiendo. Entonces es muy complicado esto de la autoridad, ¿no? Porque les enseñamos a otorgarla a diestro y siniestro y no, es lo que nos han enseñado a nosotros también. Es lo que decías del médico. Tú vas al médico y aquí sí aprovecho y enlazo con el siguiente tema. Por ejemplo, tienes a tu bebé y bueno, yo cuando viví en la República Dominicana me coincidió cuando Iris cumplió los 6 7 meses y es cuando coincide que en general a esa edad, aunque a veces es antes, depende del pediatra que te toca, comienza la alimentación complementaria, es decir, tú le estás dando el pecho o el biberón a tu bebé y a partir de ese momento tienes que ir incorporándole otra alimentación. Bueno, pues generalmente esa incorporación, digamos lo que está de moda ahora mismo, porque lo siento si esto lo escucha un pediatra y le molesta, pero es así, lo que está de moda ahora es darle papillas. Entonces te dice, mezcla un cuarto de pera con un cuarto de plátano y se lo da. Y al día, dentro de no sé cuántas semanas, o una semana, no sé cuándo es, porque yo no lo hice, le añades una naranja y tal. Bueno, pues yo en esta época, como soy tan cotilla, ya los que no me conocéis ya habéis ido viendo las charlas, ya veis cómo soy, yo me puse a informarme y a buscar información en internet, no de esto en específico, pero claro, que en cuanto empiezas a buscar temas de crianza te sale de todo, ¿no?
y encontré un método de alimentación que se llama el BLV, que es Baby Led Weaning, o alimentación dirigida por el bebé, creo que es la traducción. Y en este método de alimentación te dicen que no hagas ni papillas ni purés, que a partir de que el niño cumple una serie de requisitos, el niño, bueno, el bebé cumple una serie de requisitos, lo que tienes que hacer es ofrecerle comida como la que comes tú, con una serie de pautas, no os lances así sin más, buscar información, BLV, BLW, eso. Y entonces tú se lo vas ofreciendo y el niño lo coge, lo come, qué tal y qué igual. Y así durante los 6 segundos meses hasta el año, y al cabo del año ya se maneja solo. La verdad es que es una experiencia súper bonita. A mí me resultó apasionante y es increíble la capacidad que tenemos los seres humanos de ser como tenemos que ser si nos lo permiten, ¿no? Bueno, pues a mí me gustó tanto este método que yo se lo compartí a las mamás de la República Dominicana, que era donde vivía en aquel momento, y no, la mayoría de ellas no habían oído hablar de ello, y entonces creé un grupo de WhatsApp, ahora son 2 grupos de WhatsApp, etc. Pues con el tiempo lo que... A ver, que Rita nos dice, hola, buenos días, me gusta mucho esta charla, para mí supone un problema cuando voy a hacer la compra, pues tengo 3 y termino, bueno, ahora te lo leo y termino de contar esto. Pues eso, que muchas madres lo que les pasa y que lo que comparten estos grupos de WhatsApp es, bueno, ya me he leído la información de qué consiste el BLV, pero lo he consultado con mi pediatra o, aunque no lo haya consultado abiertamente, mi pediatra dice que tengo que empezar con 4 meses. Y según el BLV, hasta los 6 meses es recomendable no introducir alimentos sólidos. O le tengo que hacer papillas porque se va a atragantar. Y eso se lo dice un pediatra. Entonces, esa autoridad que le estás dando al pediatra, se la estás dando tú. Porque si tú te has informado con todo eso, con lo que consiste el BLV, puedes leer libros, etcétera, escritos por nutricionistas y pediatras, tú decides a quién le das la autoridad. Si a esos otros nutricionistas y pediatras que te recomiendan este método o al pediatra que tienes sentado en una silla con una bata blanca delante de ti. Pero tú decides. Y como nos han enseñado tanto que el médico es el que tiene la autoridad y el que sabe, pues tenemos ahí un choque de ¿y ahora qué doctor le hago caso? Por eso dentro de mi masterclass hay una pequeña película que está también en YouTube. Y ahí les dejo la curiosidad, donde yo utilizo la película para mostrar cómo una persona puede trabajar con un médico, sostener su propia autoridad y permitirle al médico sostener la suya también. No es tan simple, claro, ahí entra la negociación, ahí entra... Les voy a decir el final de la película. El final de la película, el paciente le dice al doctor, vengo a despedirme de usted y a darle las gracias por todo lo que usted ha hecho por mí. Y entonces el doctor le dice, yo nunca pensé que usted conseguiría esto. Y el paciente le dice, y yo nunca pensé que no lo conseguiría. Es decir, el doctor le dice que no va a conseguir un objetivo determinado y el paciente decide que va a conseguir el objetivo, le gusta al doctor o no le gusta al doctor, pero no prescinde de ese doctor. Eso es, por favor, tan importante, tan importante, porque no me voy a meter en berenjenales, pero estamos en un momento en el que parece que o escoges una cosa o escoges otra, pero en muchísimos temas. Y no, que a ver, que no es necesario, que puedes colaborar con la persona. Yo, por ejemplo, cuando iba al pediatra, yo no, bueno, como vivíamos en Dominicana, pero también veníamos a España, pues había veces que Iris se ponía malita, o por ejemplo todas las revisiones, vacunas y todo eso las hemos compartido con la pediatra de España, porque claro, queríamos que el historial de Iris estuviera completo en España. Y cuando íbamos, yo no le contaba toda mi vida a la pediatra, porque yo entiendo que un pediatra en principio es para dirigirte en caso de que tu hijo esté enfermo, pero si tu hijo está sano, no es un nutricionista, quiero decir, no es necesario preguntarle al pediatra qué le doy de comer a mi hijo. Para eso yo me dirigiría, que es lo que hice, a un nutricionista especializado en pediatría. Pero realmente un pediatra no es necesario para esto, pero bueno. Y entonces ella me decía, ¿qué tal come la niña? Y yo, bien, ¿come de todo? Sí. Ya está, o sea, por supuesto quiero su opinión. Si tengo un problema se lo voy a consultar a ese pediatra. No es que dices, no vuelvo a ir al pediatra. No, hombre, claro que sí, y son súper útiles y tienen muchísimos conocimientos y, bueno, yo soy
pro pediatría, no tengo ningún problema, pero... Pero llega un momento en que el pediatra a veces no tiene la información correcta. No, Porque por supuesto. mi hija, yo hice el baby led weaning sin saber que lo hacía. ¿Y por qué lo hice? Porque mi hija no quiso las papillas. O sea, yo sí le di la autoridad al médico en eso, pero yo le daba la papilla y mi hija la escupía. La escupía. Y entonces, y yo veía, si yo me estaba comiendo una pera, mi hija tenía 2 dientitos arriba y 2 dientitos abajo. Si yo me estaba comiendo una pera, ella quería pera. Y vete a pararla. O sea, voluntad no le falta a mi niña. Bueno, pues, si yo estaba comiendo verdura, ella quería verdura. Si yo estaba comiendo pasta, ella quería pasta. ¿Qué hacía yo? No era exactamente baby led weaning, porque no era que le dejaba que ella la cogiera, pero sí la partía en pedacitos pequeñitos y yo comía en pedacitos pequeñitos. Y entonces ella iba cogiendo con sus manitas y comía. Entonces, bueno, el pediatra me preguntaba, ¿qué tal come tu niña? Muy bien. ¿Qué tal con las papillas? Muy bien. ¿El pediatra supo alguna vez que no tomó papillas? Es que realmente... Como, bueno, tú primero. No, pues eso, que realmente lo de las papillas de verdad, si nos está viendo o ve esta charla una mamá con un bebé en torno a los 6 meses que va a comenzar con la alimentación complementaria o ya ha comenzado, no pasa nada, aún estáis a tiempo. Realmente, si buscáis información de dónde viene el hecho de tomar papillas, os va a sorprender, porque realmente no son... Sí, a mí me sorprendió mucho, ¿eh? ¿Por qué los bebés ahora toman papillas y purés? Haciendo un resumen muy rápido, viene de un momento en el que los niños estaban malnutridos por la situación en la que se estaba desarrollando la sociedad, con guerras, carencias, etcétera. Entonces los pediatras, los niños que les llegaban a sus consultas porque estaban enfermos, los sanos no les llegaban a sus consultas y hacían lo que ahora llamamos BLV, comían con sus familias, pero los que les llegaban estaban enfermos porque estaban malnutridos. Entonces, ¿qué decidieron hacer los pediatras? Pues proponerles a los padres que mezclaran alimentos, los machacaran y se los metieran sí o sí a sus hijos, porque sus hijos tenían que comer. Y como las madres no estaban bien nutridas, no, pues en muchas ocasiones, aunque la leche sigue siendo útil, pero las madres lo pasaban mal, con lo cual el niño lo pasaba mal, el niño tenía unas carencias porque ya tenía que comer, y entonces era como, mira, mete esto y esto en el mismo sitio, machácalo y cómeselo comer porque tiene que alimentarse sí o sí. Y de ahí vienen los purés y las papillas. En realidad viene de una carencia que en realidad la mayoría de los niños no tenían, lo tenían los niños que llegaban a la pediatría. Y yo animo a los pediatras que esto no lo saben que busquen información porque hay mucha información al respecto en internet y entiendes muchas cosas. Bueno, con tu permiso, Teresa, voy a leer lo de Rita y nos dice: hola, buenos días, me gusta mucho esta charla. Para mí supone un problema cuando voy a hacer la compra, pues tengo tres niños, entiendo, y termino desesperada porque no paran de tocarlo todo, se pierden, vuelven, me piden de todo y a veces termino sin comprar nada porque no sé cómo hacer para que me hagan caso. Otro tema que me preocupa es que me cuesta mucho para que se tomen un tiempo para hacer sus tareas, para leer. No sé cómo hacer y termino repitiéndome como un loro para que me hagan caso. Bueno, no nos dices exactamente cuáles son las edades de tus peques, pero estoy segura que Teresa te puede dar alguna pista al respecto. Bueno, yo como entrenadora emocional lo que te recomiendo es que respires mucho para que gestiones el enfado y el enfado no se apodere de ti en esos momentos de desesperación. Pero bueno, aquí te dejo a Teresa. El entrenamiento es muy importante. Nosotros sabemos ir a un supermercado porque estamos entrenados para eso, los adultos. Si traemos a una persona que siempre ha vivido vamos a ponerle en Tanzania, no sé si allí hay supermercados, pero yo hablo de Tanzania, de la selva, ¿vale? De donde no hay nada, de supermercados, ¿vale? Y le traemos a un supermercado. Va a tener el mismo comportamiento que un niño. Va a querer tocarlo todo, los colores le van a llamar la atención. ¿Por qué? Porque no lo ha visto nunca.
Y fíjate, ya estamos hablando de una persona con control de impulso, ya adulto. Un niño no tiene control de impulsos o lo está desarrollando y además el supermercado está diseñado para atraer nuestra atención. Luego, ¿qué necesitas entrenar a tus niños? Jugar al supermercado. ¿Cómo se juega al supermercado? Bueno, primero jugamos en casa a que vamos al supermercado, aquí hay un pasillito, aquí hay otro, colocamos con lo que tenemos en casa, con la compra que hicimos. Y luego ya vamos un día no a hacer la compra, al jugar a que hacemos la compra al supermercado. No nos vamos a llevar nada. Llevamos una lista y vamos a buscar lo que vamos a comprar. Y entonces cada niño tiene la misión de buscar cierto elemento que nos vamos a llevar en el carrito. Y otro día nos vamos otra vez al supermercado y entonces ya sí vamos a hacer la compra. Porque el niño necesita entrenarse. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pretendemos que sepa manejarse en un supermercado y nunca le hemos dicho cómo. Y nosotras tenemos la autoridad, nosotras sabemos cómo se va al supermercado. Ellos no, nunca han ido. Pues mira, yo no tenía, me voy a dar una palmadita en el hombro. Se la daría a mi marido, pero no está. Porque Iris ahora en general se porta muy bien bueno, se comporta, ya está entrenada, digamos, en los supermercados, pero sí es cierto que hubo una época que era un sufrimiento. Yo solo tengo una, no me imagino lo que tiene que ser tres, pero bueno, sí me lo imagino. Sí soy capaz de imaginarlo. Pero sobre todo ella lo que hacía, más que correr de un lado a otro y tal, lo que hacía sobre todo es que se le antojaba cualquier cosa, ¿no? Y entonces era como, y esto también lo quiero comprar, y esto también lo... Y claro, nos ponía en la cabeza como un bombo. Por supuesto, generalmente no era, me quiero comprar una manzana. Ya saben las mamás y los papás a lo que me refiero. Y entonces nosotros el truco o el tip que encontramos es un poco el que ha dicho Teresa, ¿no? No lo habíamos entrenado en casa, o quizás sí, pero no de forma consciente. Lo que hacíamos era le dábamos una responsabilidad a ella, ¿no? Entonces le decíamos, ahora vamos a ir a comprar al supermercado y te tienes que encargar, te vas a encargar de encontrar el arroz y vas a llevar el paquete de arroz o vas a elegir el paquete de arroz y lo vas a meter en el carro y tal. Bueno, pues ya eso ya la tenía, porque por supuesto no íbamos directos a por el paquete de arroz, aprovechábamos el paquete de arroz, lo comprábamos como de la mitad para el final de la compra, ¿no? Pero ella estaba ahí pendiente de su paquete de arroz, que no se le olvidara que tenía que comprar. Y bueno, pues eso la tenía un poco, pues eso, digamos, un poco entretenida, y cuando encontraba su paquete de arroz y lo cogía, pues estaba súper feliz. Entonces podíamos pasar por delante del pasillo de las patatas fritas, que ella ya tenía su responsabilidad cumplida, que era su paquete de arroz. Y bueno, pues encontramos un poco este truco, ¿no? O le decíamos, bueno, ¿quieres una chuche? Bueno, vamos a elegir una chuche. Y esa chuche, en el momento que se elegía, era la que llevaba durante toda la compra, y ya sabía que no había más. Por supuesto, no la metía en la cesta porque era su chuche, pero bueno, eso es lo que la tenía ya entretenida y ya podía mirar todo, tocar todo, pero no pedía más, digamos, por si te sirve de truco. Y luego con las tareas. Eso, y el tema de las tareas. En el tema de las tareas es importante que el niño sepa, otra vez vamos a la autoridad. Nosotras no hemos decidido cómo se trabaja en el cole. Hay maestros que ponen tareas y hay maestros que no las ponen. Ahí pasa el refrán que decía mi madre de Dios le da pan al que no tiene dientes y dientes al que no tiene pan. Entonces, hay maestros que quieren poner tareas y se encuentran con padres que no les gustan las tareas, y hay maestros que no les gusta poner tareas y a esos se encuentran con padres que les gustan las tareas. Y luego habrá que ver si al niño le gustan las tareas o no. Y ahí hay varios elementos a tener en cuenta. ¿El maestro que tiene tu hijo es pro tarea? Bueno, entonces al niño necesita saber que si él no hace las tareas, el maestro va a tomar ciertas acciones. Y si a él le gustan o no esas acciones, él decidirá. Entonces le voy devolviendo la autoridad poco a poco. A mi hija yo se lo explico en plan videojuego. O sea, en el videojuego hay unos castigos.
Y para poder sacar adelante el videojuego, para obtener la puntuación, es necesario que cumplas con las tareas que el videojuego te pone. En el cole es igual. Hay ciertas tareas, ciertos ejercicios que te dan una puntuación. Si lo haces, obtienes la puntuación, y si no lo haces, no obtienes la puntuación. Y mi hija me dice, pero mamá, ¿y eso te va a servir después en la vida? Y le digo, pues no lo sabes, porque a mí la lengua no me gustaba, por ejemplo. Y el análisis morfológico y sintáctico de las oraciones, eso era lo peor de lo peor dentro de lo peor para mí. ¿Y qué pasó después? Que las preguntas que me suelen decir que soy muy buena haciendo están basadas en el análisis morfológico y sintáctico de las oraciones. Yo no me invento nada. Las preguntas las hago con lo que la persona me ha dicho. Qué bueno. Entonces, cuando mi hija me preguntó, ¿esto me va a ser útil? Pues no lo sabemos. Pero igual que un videojuego, tampoco sabes si te va a ser útil. Es decisión tuya jugarlo o no jugarlo. Y dentro de jugarlo, ¿qué puntuación tienes en base a qué obedece? Y ahí es donde yo estoy trabajando el autoritarismo y la autoridad. Ella elige aprobar los exámenes o hacer las tareas. Elige aprenderse esas cosas. Después, ella es crítica con esas cosas. ¿Esto me va a servir o no me va a servir? Qué bueno. No sé si el tip le va a valer a Rita, creo que se llamaba, Rita, pero bueno, yo se lo he dado. sí, esperemos que bueno, le sirva y bueno, te animo a que en la vida, en la mayor parte de las cosas es cuestión de entrenamiento. O sea, que es ir encontrando un poco el equilibrio entre tu entrenamiento y su entrenamiento. Entonces, igual que nosotras no nacemos, o sea, en el momento que damos a luz no nos convertimos en madres con toda la información y toda la destreza, sino que es cuestión de entrenamiento y seguro que Rita nos puede contar qué tal le fue con el primero y qué tal le ha ido con el tercero y cómo ha ido usando los aprendizajes del primero con el último. Bueno, pues esto es un poco así. Date tu tiempo para ir entrenando estas cosas y dales a ellos su tiempo para ir entrenando las suyas, ¿no? Bueno, ya hemos repasado esto de la autoridad con el tema. Muchas gracias. Lo pondré en práctica. Muchas gracias a ti, Rita, por compartirlo. Ya hemos tratado el tema de la autoridad desde muchos puntos de vista, desde bueno, el punto de vista del BLV. Has nombrado en algún momento la lactancia, el tema del biberón, que también es súper, súper importante. Porque en una ocasión hablábamos bueno, al principio de la primera charla, si no recuerdo mal, estuvimos hablando del apego que sentían algunas mujeres con su bebé o no, y bueno, yo también conté el caso de una amiga que tuvo problemas con la lactancia, pero también existe el caso contrario de alguien que quiere hacer lactancia materna, pero su objeto de autoridad le dice que no, que su leche, y esto lo he oído muchísimas veces, que su leche ya no es buena. Si esta charla la escucha Priscila, que Priscila es líder de la Liga de la Leche en Dominicana, seguro que le saldrá una sonrisa porque lo ha escuchado tantas veces la pobre, que se lo dicen sus mamás, que es lo que le transmite a ellas sus figuras de autoridad de la leche ya no vale, tu leche ya es agua, no le nutre, tienes que darle biberón. Y se encuentran muchas mamás en esta situación en la que tú quieres hacer algo con todas tus ganas, pero esa figura de autoridad, pongo el ejemplo de la leche, pero lo podéis extrapolar a muchísimas otras situaciones, tu figura de autoridad te dice que no puede ser, que tú estás equivocado o equivocada en este caso y que tienes que dejar de darle pecho para darle el biberón porque es mejor para tu hijo. Y la pregunta que le lanzo a Teresa es, ¿cómo gestionamos esa recuperación de la autoridad? O sea, porque no es solamente decir, bueno, ya no te escucho o cambio de pediatra. No es tan fácil como eso. Supongo que hay que hacer un trabajo de creer en uno mismo, un trabajo incluso de autoestima, de confianza en uno mismo y decir, bueno, pues si yo he decidido esto y siento que es lo correcto, lo voy a hacer, aunque esta persona me diga lo contrario. ¿Cómo recuperas esa autoridad?
Uf, es un temazo, porque depende mucho de tu historia personal. Si de pequeña, voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo que sucedió aquí en España. Una niña estaba en un programa de televisión, un programa de cocina, y cuando terminaba el programa, cuando ella salía del programa porque ya había perdido, ella podía pedir lo que fuera. Y eso estaba pactado desde el inicio del programa. Cada niño pacta qué pide cuando ya se va del programa, si no llega a la final. Vale. Esa niña pidió, una niña de 12 años, estamos hablando, pidió un bebé reborn, creo que se dice así. Y no son baratos, yo he mirado los precios, no son baratos. Para los que no saben lo que es, son estos bebés que son recién nacidos, son unos muñecos que simulan un bebé recién nacido y son súper, súper, súper realistas. Hay gente que le encantan, a mí por ejemplo me dan una grima horrible, pero hay gente que le encanta. Bueno, hecha esta aclaración, ¿qué ocurrió? La niña pidió eso y el programa se lo dio. Y en el programa en que esa niña se iba también un niño y el niño había pedido, no recuerdo, un aparato electrónico. Entonces hubo una crítica al programa porque a la niña se le dio un objeto femenino. Y el programa tenía que haber educado a la niña en que ella podía hacer lo mismo que un niño. La niña escribió en su Twitter, la niña tenía Twitter incluso. Por supuesto. Hoy en día esto. Y escribió en su Twitter, yo pedí eso y el programa me dio eso. Y las críticas entonces arreciaron aún más y dijeron que el programa tenía que haberse saltado lo que la niña pedía. Uf. Entonces, ahí es donde voy. Si mi historia personal es que, y en esto lo desarrollaremos más en la última charla, cómo nos desconectamos. Si mi historia personal es que yo respeto mi decisión, mi familia respeta mi decisión, me acompañan en las consecuencias de mi decisión. Hombre, es evidente que yo, si tú eres mi hija, no te voy a acompañar en tu decisión de tomarte un bote de lejía. No sé si me explico. Ahora, en las decisiones que las consecuencias son aceptables, sí te voy a acompañar, porque además yo te voy a decir desde mi autoridad, mira, las consecuencias que yo conozco en este sentido son estas, estas y estas. ¿Tú quieres hacerlo aún así? Sí, vale, y lo hace. Y las consecuencias son las que yo le dije. Pues yo me voy a ir ganando más esa autoridad. Lo hace. Y resulta que las consecuencias no son las que yo le dije. Entonces yo también aprenderé. Y me volveré a ganar la autoridad si cuando eso sucede le digo a mi hija o a mi hijo, pues mira, resulta que las consecuencias que yo conocía era esta, esta y esta, y ahora resulta que he descubierto contigo que además de esta consecuencia puede haber esta otra. Y mi hijo o mi hija está tomando esa autoridad. Si mi historia personal es esa, será simple. Cuando yo vea a mi bebé y me digan que su leche no alimenta, ¿qué me pasó? Y mi bebé estaba enorme. Pues menos mal que no alimentaba. Sí, estaba enorme. Entonces era, bueno, está bien, tú di lo que consideres, pero mientras cuando yo te lleve al bebé, tú me digas que el bebé está sano, no hay problema. Ahora, si yo sé también cómo, lo necesario es el conocimiento otra vez, si yo sé también cómo observar a mi bebé, hace bien los pipís, hace bien los popós, estas cosas que tenemos que tener, está alegre, está bien. vale. Aún así me puede asaltar el miedo, porque depende de mi historia. Si en mi historia me pasó lo del bebé ribón que acabo de poner como ejemplo, y mi mamá me apoyó, mi entorno me apoyó, yo me sé apoyar. Pero si no me apoyó, yo tengo miedo a lo que pueda pasar. Y si tengo miedo a lo que pueda pasar, es muy probable que le haga caso a la figura de autoridad. Y para dejar de hacerle caso necesito trabajar mi miedo. Y trabajar mi miedo necesito ir al pasado
y a esas experiencias en las que no pude respetar mi propia autoridad. Bueno, eh, como, es que iba a cortar ya, pero no me resisto a decir esto. Es que me encanta cuando hablas de la autoridad o de mi propia autoridad. Eso es que me encanta. Y desde que hice tu masterclass, la verdad es que, bueno, sí, vamos a dejar el link de su masterclass y si te parece bien, Teresa, por si... Sí, sin problema. Dejo el link a la masterclass y bueno, tienen mi Facebook para preguntarme precios y lo que sea, porque ahora mismo estoy, la masterclass forma parte de un curso completo que es fácil, familia singular. Pero si la persona quiere solo la masterclass, sí, también la puede hacer. Entonces, que me pregunten, porque sí, dejaré el enlace y todo. Sí, yo os animo, de verdad. Pues eso, lo que hablaba que me había chocado al hacer su masterclass, que fue lo de que somos nosotros los que damos la autoridad, son los demás los que nos dan a nosotros la autoridad, no es algo que viene en el pack así porque sí. Entonces, una cosa que cada vez que hablas de mi propia autoridad, de su propia autoridad, no puedo evitar que me vuelva a venir a la cabeza ese mensaje que tenemos que transmitir a nuestros hijos o intentamos transmitir a nuestros hijos que en muchas ocasiones se contradice. Que claro, nuestros peques que están aprendiendo de lo que les decimos y de lo que hacemos, hay veces que si pudieran verbalizarlo realmente nos dirían, nos estáis volviendo locos. Porque me viene a la cabeza, en una ocasión tuve una conversación con una mamá, con su hija tenía en aquellos momentos 14 años, o sea, estamos ya hablando en una casi mujercita, y la chica me contaba cómo había sido víctima de acoso escolar en su cole. Y en un momento dado, la mamá le decía, bueno, es que tú te tenías que haber defendido, es que tú no te tienes que callar, tú tienes que, si ellos te dicen tal cosa, pues tú contestas y tal. Y entonces yo estaba callada y yo veía a la hija que estaba entrando en un momento como de encerrarse en ella, porque claro, esa solución a ella no le encajaba. Y yo le dije, digo, bueno, vamos a ver, esta es mi opinión, con todo el respeto del mundo, pero no es justo trasladar a la persona que está sufriendo el acoso la responsabilidad de que ese acoso pare. Entonces, por un lado, este ejemplo lo pongo porque por un lado les estamos diciendo que tenemos que hacer y respetar la autoridad de otras personas al mismo tiempo que tenemos que hacer respetar la nuestra. Entonces, el cómo llegar a ese equilibrio de dónde está nuestra autoridad y dónde está la autoridad de los demás, pues es que realmente lo veo complicado. Pues si te pegan, pega. Si te tal, cual. Ya, pero no se supone que tenemos que respetar al otro, que no se supone que tenemos que escuchar a la otra persona. Es que el mensaje es un poco complicado. Bueno, no vamos ahora a tratar cómo se puede solucionar lo del acoso, era solo un ejemplo, pero que me parece que al final este equilibrio entre autoridades es delicadillo y bueno, por eso, bueno, yo os animo a hacer su masterclass porque se aprende un montón. Hola, Rocío. Y ayudaría a prevenir ese tipo de cosas, porque el ejemplo que has puesto, si la niña supiera respetar su propia autoridad, tuviera seguridad en ese sentido, que otros niños dijeran o dejaran de decir, le daría igual. Y te pongo un ejemplo con un señor que hay varios en YouTube que llevan un discurso completamente contrario al discurso mayoritario en este momento en Internet. No digo fuera, digo en Internet. Y entonces hay uno en particular que le están haciendo ahora mismo que si fuéramos a calificarlo, si eso estuviera pasando en un instituto, sería bullying. Pero el señor, con esos mensajes que le mandan, sigue sacando más vídeos y mostrando lo que es la violencia. Luego, no porque unas personas actúen de una manera determinada, yo tengo la obligación de actuar como víctima. Pero para hacer eso necesito cierta seguridad interior que es impepinable. Si no se trabaja, no se puede. Pues muchísimas gracias. Bueno, ya sí, para acabar, porque ya llevamos casi una hora. Siempre al final de las charlas os damos un regalo, ¿no? Unos tips de propuestas
para, digamos, pues ir evolucionando, ir entrenando en general, ¿no? Bueno, pues la propuesta que os traigo en este caso, por mi parte, es el trabajar y el tener cuidado con las etiquetas, porque tiene mucha relación con esto de la autoridad. ¿Qué etiqueta, bueno, cómo etiquetamos a la persona que tenemos enfrente? En un primer momento vamos a hablar de esa autoridad que otorgamos a otras personas, como que saben más, tienen más, pues eso, más autoridad, pueden dar esa orden, etcétera. Le ponemos la etiqueta, por decirlo de alguna manera, de jefe, ¿vale? Y eso es, digamos, una relación entre adultos y viene, si damos esa autoridad o no, viene pues de atrás, como dice Teresa. Pero a mí me gusta mucho recalcar las etiquetas que nos han puesto y que ponemos nosotros a los peques. Yo siempre al final, bueno, y Teresa igual, tiramos hacia lo mismo, que es de lo que van estas charlas, que es de la maternidad. Y yo os propongo a observaros el diálogo que tenéis con vuestros peques, incluso con vosotras mismas, pero bueno, con vuestros peques a la hora de etiquetarlos. ¿Qué es esto de etiquetarlos? Bueno, pues cuando a mí me gusta mucho poner este ejemplo, cuando un niño es muy nervioso y no para quieto y tal, y suele hacer lo que llamamos los adultos trastadas, que a mí me gusta llamarlos experimentos, pues muchas veces decimos, ay, es que este niño es un trasto. A mí me encanta esta frase, ¿no? Es que este niño es muy nervioso, este niño es un trasto, no para. Cuando en realidad lo ideal sería decir, este niño hace muchas trastadas o este niño, pues eso, le llaman muchas cosas la atención o reacciona a muchísimos estímulos, porque es mejor definir un comportamiento a etiquetar. ¿Por qué? Porque si tú le estás diciendo a tu hijo que es un trasto, lo va a ser. Porque ya, si ya lo es, pues ¿por qué no va a seguir comportándose de la misma manera si ya lo es? Le estás dando permiso, no solo permiso, sino que le estás indicando cómo tiene que actuar, porque ya lo es. Entonces, pues nada, bienvenidas las trastadas, cuantas más mejor. Y en cuanto a ti misma, pues observa tu diálogo, porque en muchas ocasiones decimos esto de se te cae un vaso o estás despistada o lo que sea, y la típica etiqueta que nos ponemos, ay, es que soy muy torpe. Bueno, pues no eres torpe, solo se te ha caído un vaso, porque si fueras torpe, en la amplitud de esa palabra, soy torpe, no podrías salir de casa. Bueno, es que de hecho sería mejor que no te movieras de la cama, porque te levantarías y te caerías, te irías a la ducha y te resbalarías, no podrías coger un vaso porque todos se te caerían, te quemarías cuando intentaras cocinar y así todas las cosas que te suceden en la vida. O sea, no eres torpe. Sencillamente has tenido un desliz o un fallo o te ha fallado la fuerza de la mano, bla, pero no eres torpe. Ahí os dejo este tip de escucharos vuestro diálogo y escuchad el diálogo con los demás. Y ir pillando etiquetas que os han puesto, que ponéis, o bueno, o que te pones a ti mismo. Y para pillarla, el tip que voy a dar yo es hacernos preguntas de curiosidad. ¿Le diría esto que me estoy diciendo a mí misma a mi mejor amiga? ¿Le diría esto que me estoy diciendo a mí misma a mi jefe? Solo es una pequeña pregunta, pero en cualquier situación, también en las de autoridad, hagámonos preguntas de curiosidad. ¿Es así como se hizo siempre? Como lo que dijo Edurne, ¿no? Que yo no conocía esa historia, Edurne, me ha encantado. ¿Cómo llegamos a que todos los niños tomaran papilla? Y resulta que, claro, hay un sesgo ahí, que es el sesgo de enfermedad. Y no todos los niños estaban enfermos. Entonces, ¿cómo se hacía esto antes de que existieran? ¿Cómo se alimentaban antes de que existieran el pasapuré, la batidora y todo esto? Bueno, pues eso. Mi tip de hoy es cortito, pero fuerte. Háganse preguntas de curiosidad. Me encanta, me encanta. Me ha gustado un montón. A esa pregunta que has hecho de cómo se hacía cuando no había pasapuré o no había batidoras, etcétera, en una ocasión una mamá me contestó, bueno, pues lo harían con un mortero. Y yo me quedé pensando, digo, hombre, seguramente sí, en algún momento un mortero fue la herramienta para triturar algo de comida. Digo, pero si lo piensas, es más probable que en algún momento, por poner un ejemplo, mi hija le encantaba la piña. Es más probable que si tú estás comiendo piña, tu hija
agarre la piña y se la acerque a la boca y la chuperretee con todas sus ganas, a que se quede esperando a que tú cortes un cacho de piña, lo machaques en un mortero y se lo des con una cuchara. O sea que, digamos, en el pasado o en sociedades actuales donde no están rodeados de tantísima tecnología, es más probable que a los niños les den un cacho de X, lo que sea, a que se tomen el trabajo de troceárselo, picárselo y se lo metan en la boca. Así que bueno, está genial esa pregunta de, de cómo se haría, de dónde viene, etc. Y si se lo dirías a otra persona, esa me encantó también. Está muy bien. Sí, sí, porque mira, es que me viene a la cabeza una persona ayer mismo, no, esta mañana ha sido, esta mañana que se ha equivocado haciendo algo y su expresión ha sido, qué imbécil soy. Y fue como, wow, es un gran insulto llamar a alguien imbécil. ¿Realmente llamarías imbécil a alguien por equivocarse? De, uy, qué imbécil eres, pero qué mal lo has hecho. No, pues, ¿por qué te lo haces a ti mismo, no? Así que genial, esa pregunta, ese tip me ha encantado también. Bueno, aprovechamos ya para despedirnos. Os recordamos que vais a tener un enlace para descargaros el diario emocional de Tu mente y tú y que os quedéis a la siguiente charla, que ya será la última, en el que por fin encontraréis el regalo de Teresa. Espero que os haya gustado mucho la charla. Cualquier comentario que queráis dejar aquí lo iremos contestando, lo mismo si lo ves desde YouTube. Y bueno, por supuesto, ir dando al me gusta, suscribiros en YouTube, que acabo de descubrir que si te suscribes en YouTube pero no le das a la campanita, YouTube no te avisa. Así que si ves esta charla, recuerda dar la campanita porque si no, no te vas a enterar cuando hagamos la siguiente charla. Así que un abrazo muy fuerte. Teresa, otra vez muchísimas gracias. Es un placer compartir este ratito contigo y muchísimas gracias a los que habéis venido. Mutuo. Un día me voy a ir a Canarias a hacer esta charla contigo. Bienvenida será. Pues un besazo para todas y para todos. Encantada de teneros.